vamos a tener ahora sí en esta mesa la reacción de nuestros analistas y se incorporan José Carlos Chinchilla a la mesa. Bienvenido, José Carlos. Se incorpora Carlos Granados, el geógrafo político experto en fronteras. Se mantiene Freddy Pacheco y se mantiene también Álvaro Zagut. Importantísimo este fallo porque tiene que ver, y Francisco Barahona, perdón, y don Francisco, es que ya lo he visto entrar, salir, aquí está, se mantiene con nosotros. Muy interesante, voy a empezar con Álvaro Zagut porque usted dijo recientemente en el análisis amplio, en el análisis previo que tuvimos a esta sentencia, que iba a tener elementos del derecho ambiental muy interesantes. Pero quiero sus primeras reacciones, Álvaro Zagut, sobre esta resolución. Sí, gracias, Laura. Efectivamente, o sea, yo todavía estoy impactado, ¿verdad? Todavía está atónito. Sí, porque en materia de derecho ambiental teníamos un gran hueco, una falencia bastante grande en cuanto a lo que era el derecho ambiental. La Corte Internacional de Justicia nos había quedado debiendo, se mencionó en varias ocasiones el caso de las papeleras entre Uruguay y Argentina, que al final de cuentas no profundizó en nada y simplemente dijo que había una falta de información, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo creo que hoy aquí se habló, por ejemplo, del principio precautorio, esa necesidad tan imperante en Costa Rica también, no solamente a nivel internacional, de que se tengan que hacer estudios desde la ciencia y la técnica que vengan a justificar una obra y que esto es importantísimo, yo creo que haya sido reconocido. También se habló, por ejemplo, de los daños internacionales, de la obligación de acatar convenciones internacionales. Yo creo que desde ese punto de vista tendremos que sentarnos durante varios días. Yo creo que la gente que está interesada en el tema del derecho ambiental, analizar cada una de las palabras que han sido dichas hoy, porque yo creo que va a sacar mucho que escribir. Es una sentencia de antología definitivamente en cuanto al derecho ambiental. Y una lectura más rápida de lo que se esperaba. Se estimaron 3 horas, fueron 2 horas. Francisco Barahona, su primera reacción. Mire, totalmente de acuerdo con el avance del derecho ambiental, pero para mí esta sentencia tiene 2 decisiones fundamentales que son, a final de cuentas, como una lápida a favor de Costa Rica y puesta en contra de Nicaragua. Y para mí eso es lo fundamental de la sentencia. En un tercer lugar, por supuesto, sin negar validez, el tema de la revolución ecológica. ¿Cuáles son estas? Reconoce la soberanía de Costa Rica en la isla Calero. Eso es fundamental. Y entonces condena a Nicaragua a esa violación que se produjo, dándole razón entonces a Costa Rica desde el punto de vista histórico en su querella contra Nicaragua. Pero además de eso, establece la necesidad de llegar a un acuerdo y si no, la Corte se reserva la posibilidad de definir de una sanción económica fuerte contra Nicaragua. En otras palabras, la soberanía es de Costa Rica, Nicaragua la violó, y Nicaragua es responsable por haber ejercido daños concretos en territorio costarricense y tiene que compensar a Costa Rica. Muy interesante la solución, que no condena, no da un monto, sino que dice: procuren Nicaragua y Costa Rica estar de acuerdo. Si en 12 meses no llegan a un acuerdo de compensación a favor de Costa Rica, por cualquiera de las partes, nosotros, Corte Internacional de Justicia de la Haya, actuaremos y definiremos el monto de ese daño. Eso es fundamental. Y además, en lo sustantivo, en relación a la construcción de la trocha, lo que la Corte llama carretera, que todos sabemos en Costa Rica que no lo es, ojalá lo fuera, rechaza las solicitudes hechas por Nicaragua, donde Nicaragua alegaba que la construcción de la trocha había llegado una enorme cantidad de sedimentos, etcétera. Lo rechaza. Y además, y esto me parece sentido común legal, pero sentido común legal en la perspectiva histórica de hoy, además le dice a Costa Rica: señores, gobierno de Costa Rica, obviamente la administración que le correspondió este problema, ustedes debieron haber cumplido con la normativa internacional de establecer un estudio de impacto ambiental, cosa que no hicieron, violando la normativa internacional. Y en ese sentido le jala la oreja muy duro al gobierno de Costa Rica, aunque inmediatamente después dice que están seguros que en el futuro Costa Rica no va a volver a cometer ese error. Pero no le da la razón
a las acusaciones de Nicaragua de contaminación del río San Juan o de inclusive violación por esa contaminación a el territorio soberano de Nicaragua. Concluyo, el principio de soberanía, que es un principio elemental del derecho internacional, sigue estando presente en la consideración, como debe ser, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y en este caso Costa Rica ha ganado al 100%. Y en segundo lugar, ha ganado no solo Costa Rica o Nicaragua, sino la comunidad internacional, con la llamada de oreja que le hace a Costa Rica a la Corte, sin sancionarla, pero diciendo que no cumplió el estudio de impacto ambiental y por lo tanto en adelante para hacer cualquier obra que pueda, digamos, tener efecto negativo o positivo sobre un país ribereño o un país puesto al otro lado de la frontera, se convierte como en una obligación mundial, una obligación internacional. Y yo me hago la pregunta, obviamente esto tiene consecuencias también para la construcción del supuesto canal interoceánico en Nicaragua. Pero eso es otra historia. Permítame decirles, estoy ampliamente satisfecho con esta resolución. Perdón, para agregarle tal vez a lo que está diciendo. No, es una cuestión puntual. Yo había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia a Sala Constitucional, por supuesto, y la Sala Constitucional la rechazó ad portas. Yo alegaba prácticamente lo que estaba diciéndose ahora el juez, de que no hubo tal situación de emergencia, que no estaba demostrado, y no hablemos del descalabro ético, moral, etcétera, con los fondos públicos. Yo creo que eso también es sumamente importante, porque los decretos de emergencia se habían manejado bajo una línea de que era una situación de excepción en el Estado y que si había decreto de emergencia se podía hacer lo que se quisiera. Después de esta situación, yo creo que ya pone también las barbas en remojo de los señores jueces, magistrados y magistradas constitucionales, de que las situaciones de emergencia prácticamente tienen que ser sustentadas y fundamentadas. Y si no, estamos ante un decreto que podría ser inconstitucional. Yo creo que esto viene a cambiar también la línea jurisprudencial que ha mantenido erróneamente la Sala Constitucional, que es un efecto también importante a lo interno. Y un tema que se me pasó, pero que es igual de importante, es que Nicaragua fue condenada por la Corte. La Corte dijo: Nicaragua ha violado los derechos de libre navegación de Costa Rica en el río San Juan. Ese es un tema histórico, y con este fallo creo que ya sería el colmo que Nicaragua siga obstaculizando la libre navegación con objeto de comercio de Costa Rica en el río San Juan. Así que es ganancia. José Carlos Chinchilla, analista político. No, a mí parece que ya se ha dicho lo básico, pero aquí lo relevante es que la ruta de Costa Rica en la solución de los conflictos es la adecuada, el acudir a los organismos internacionales, no caer en la trampa de la provocación, este juego de llegar armados a la isla en algún momento, eso hay que descartarlo. Hay que reconocer, en primer lugar, en mi opinión, que Costa Rica desde hace mucho tiempo definió una ruta de acudir a los organismos internacionales para resolver los conflictos, y esa es la ruta correcta. No aceptar en momentos difíciles diálogos y negociación que podrían incrementar en su oportunidad esta conflictividad también fue una decisión acertada en su momento de la expresidenta Chinchilla. Igualmente el presidente Solís de alguna manera se mantuvo en esa línea, y creo que ahora sí es importante volver a abrir los canales de comunicación y de diálogo, porque no se trata simplemente de que ganamos esta discusión, este conflicto, sino cómo vamos a seguir conviviendo. Entonces, la puerta que se abre ahora es la puerta de quien obtiene la victoria en función real y efectiva de un derecho, pero ese derecho lo que nos abre es la posibilidad de mejorar nuestra relación con Nicaragua, que es nuestro vecino ahora y por siempre. Freddy Pacheco había dicho que se ganaba. Bueno, se ganaba totalmente este caso. Primera vez que pego un marcador. En fútbol siempre me va un poco mal. No, muy satisfecho, muy contento, emocionado realmente, porque fueron más de 5 años de estar viendo cómo un territorio costarricense estaba en disputa con un país vecino porque había sido invadido. Aunque a los abogados no les gusta la palabra invasión, fue una invasión. Cuando a mí se me decía, es que no es invasión, es ocupación ilegal, decía, bueno, si usted tiene una finca y se le meten a su finca
y le hacen un caño separando una parte de su finca, usted no se acusa de invasión. Aunque tal vez otros dirán, bueno, son invitados indeseables o lo que sea, pero fue una invasión. Y Costa Rica recupera su soberanía en esas 300 hectáreas, en ese humedal. Pudo haber sido 1 hectárea, pero eran 300 hectáreas, como decía antes, 4 veces el tamaño de la sabana, o más grande que eso. Y la estamos recuperando, aunque hubo 2 jueces que votaron a favor de Nicaragua. Sí, fue 14-2 la votación. 14-2. Lo cierto es que eso fue muy importante. Lo otro también, que se demuestra que en la construcción de los caños se violó la soberanía territorial de Costa Rica, y eso fue 16-0. Las 2 votaciones que se hicieron, una por violación a la soberanía territorial y la otra por incumplimiento de las medidas provisionales que les habían ordenado a Nicaragua salir, y sin embargo regresaron a hacer otros caños. Eso se votó, Costa Rica lo denunció y se votó y lo ganamos 16-0 también. También ganamos 16-0 la reafirmación del derecho de navegación, establecido en el Tratado Cañagrés, restablecido con el laudo Cleveland, planteado en el voto de la Sala de la Corte Internacional de Justicia cuando se violentó ese derecho a perpetuo de Costa Rica ahí, y ahora se reafirma, y eso es importantísimo porque en Nicaragua se había dado el gusto de decirle a los costarricenses ahora cuando se va a visitar el terreno invadido, no pueden pasar por acá. Bueno, Costa Rica no sacó el arma, no sacó la pistola para pasar a la fuerza. Eso es lo que señala José Carlos Chinchilla, los métodos civilizados que Costa Rica ha tomado en consideración, ha adoptado como propios, y le ha dado un ejemplo al mundo que también se puede llegar a solucionar estos conflictos de esa manera. También fue importante el haber obligado a Nicaragua a indemnizar a Costa Rica y señalarlo ya ampliado por Francisco Barahona. Bueno, y si no se ponen de acuerdo, tienen 12 meses y la Corte va a señalarlo. Eso está muy claro. Fueron 2 fallos relacionados con eso. Uno, de indemnizar, y el otro, de cómo hacer el pago. También fue unánime. El pago de las costas y actos, bueno, eso es de procedimiento. Sí, eso no es de procedimiento. Y ellos, bueno, aquí los 2 países pelearon en buena lid, sí, y llegaron sus abogados, y no va a resultar ahora que al final entonces uno tenga que pagarle al otro todo, sino Nicaragua nos hubiera tenido que pagar todo lo gastado en ese instante. Y fue muy importante la obligación del estudio de impacto ambiental previo. Eso lo tenemos que destacar del campo ambiental. No se puede ingresar a una obra si hay riesgo, aunque aquí no se demostró el riesgo, si hay riesgo de daño ambiental, entonces hay que hacer el estudio de impacto ambiental previo. Y Costa Rica no lo hizo después, aunque después demostró que no había habido daño, que solamente se habían aumentado los sedimentos en un máximo un 2%, la Corte acogió esto, ya hace 2 años lo había acogido y ahora lo reafirma. Lo cierto es que ese estudio había que haberlo hecho y no se hizo. Eso es lo único que podríamos decir que Costa Rica, entre comillas, perdió, pero realmente no perdimos nada. Eso es accesorio, es fundamental para el derecho ambiental, es fundamental para el derecho interno ambiental también. Aquí se hacen cosas sin estudio de impacto ambiental. Aquí se construye, y lo hemos visto en esta mesa, una planta de tratamiento de aguas negras de $50 millones en un tajo en la Uruca, sin estudio de impacto ambiental. Estas cosas no se deben hacer. Entonces yo creo muy satisfecho, muy contento. Carlos Granados, ya casi vamos a entrar con la señal de Nicaragua en vivo. Me gustaría tu opinión, experto en fronteras. Tenemos la señal aquí también desde Nicaragua. Si lo vemos con la perspectiva tradicional, es una victoria absoluta para Costa Rica, con el concepto de soberanía del siglo XVIII. Si ponemos el concepto de soberanía del siglo XXI, la Corte nos da la razón enteramente, pero al mismo tiempo nos dice, ojo, que en el siglo XXI no se vale hacer lo que me dé la gana en mi casa a expensas del vecino. Para mí esa es la principal lección que nos deja el pronunciamiento de la Corte. Eso ya se venía comentando, se venía hablando, se venía regulando, pero la Corte lo pone en una sentencia y eso es muy importante. Me llama la atención que la Corte no pudo ser salomónica, en el sentido que lo comentábamos antes fuera de cámaras, en el sentido de que la Corte siempre trata de darle un poquitico a cada uno. Esta vez no pudo ser 100%, o sea, no pudo hacerlo 50-50, casi que tuvo que ser 100%, y no lo fue por esa torpeza, y yo no me voy a envolver en la bandera de Costa Rica para defender esa torpeza, esa barbaridad que se llama trocha.
Eso fue lo que impidió el 100%. Esa respuesta mediante la cual el gobierno de Costa Rica, en su oportunidad, la administración anterior, se puso a nivel de Edén Pastora. Edén Pastora puso una draga y la llamó soberanía, y nosotros respondimos con una trocha que llamamos 1856. Yo no creo que el nacionalismo dé para tanto. Yo estoy satisfecho con lo dictado por la Corte, pero llamo por favor a que no nos envolvamos en la bandera del país y neguemos las atrocidades que se hacen en este país también contra el ambiente. A mí me preocupa el daño ambiental que se sigue produciendo en la zona norte de Costa Rica, con la producción de ustedes ya saben qué, que afecta al río, más allá de que Nicaragua pueda o no demostrar con números ese nivel de afectación. Vamos a pasar a ver si tenemos la señal. La señal de internet de 100% Noticias de Nicaragua. Vamos a ver si la tenemos, ¿no? Estaremos ahorita con ellos para ver reacciones desde allá sobre esta histórica, en cuestión de minutos vamos a tener esa reacción, pero igualmente vamos a tener la reacción también en minutos de la expresidenta Laura Chinchilla. Y a las 10:30 más o menos habrá conferencia de prensa en Casa Presidencial con las reacciones del presidente de la República, igual del canciller